Dar inicio, ¿sí se escucha? Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa, la cual fue convocada aquí frente a las instalaciones de la Corrupción Federal de Electricidad, para anunciar a los medios de comunicación por acuerdo de la Comisión de Trabajo y ante la incapacidad del gobierno federal para resolver este conflicto que ellos mismos generaron. Llevamos 2 años, 4 meses exigiendo se nos restituyan nuestros derechos individuales y colectivos, y ante la incapacidad del gobierno, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha tomado la decisión de movilizarnos nuevamente. Hoy iniciamos aquí con este mitin frente de estas oficinas. Señalamos que también en el otro edificio de la Comisión Federal de Electricidad, que está en Río Neva, también hay miles de trabajadores electricistas para demandar al gobierno federal se cumplan los acuerdos del día 13 de septiembre del 2011 firmados por el extinto Francisco Bley Mora, en paz descanse, ex secretario de Gobernación. Él firmó este acuerdo, que es la reinstalación de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado en el sector eléctrico. También se firma de agilizar los procesos que llevan nuestros compañeros que están en la cárcel para su libertad. Y también se firma como tercer punto resolver todos los problemas que están de prestaciones pendientes de cobrar de trabajadores y jubilados. Queremos señalar que en el caso de la reinserción laboral y productiva nos ofrecieron únicamente 500 trabajadores reinstalar en CFE y los demás en compañías de contratistas, lo cual fue rechazado por nuestra Asamblea General del Sindicato, y exigimos entonces al gobierno que cumpla con el compromiso pactado. De igual forma, en el caso de los compañeros 11 que están en el reclusorio Oriente, es la fecha que no se concluyen las audiencias o los careos con los policías del Distrito Federal, que son los que detuvieron y sirven de testigos para los que demandan por parte del gobierno federal en el fuero federal. Entonces exigimos también que se presente a estos policías que faltan de las audiencias para que se cierre la instrucción y se pueda dictar sentencia a nuestros compañeros que ya van a cumplir 1 año en el reclusorio Oriente. En el caso de Miguel Márquez Ríos, se alcanzó un amparo para que lo protegiera la justicia y pudiera salir bajo caución. Sin embargo, el juzgado quinto en materia penal vuelve a dictar un auto de formal prisión, y observamos que es la complicidad del gobierno federal con los poderes, en este caso el poder judicial, que obedece a esos propios intereses. Vemos que la Procuración y Administración de Justicia de México obedece para ellos. El único delito de Miguel Márquez Ríos y los demás compañeros es exigir que se respete la Constitución, las leyes, que se respeten los tratados internacionales. Este es el mensaje que damos muy claro al pueblo de México. El sindicato va a retomar las movilizaciones. Tenemos programado este día estar de manera permanente aquí en las oficinas de CFE y en el otro edificio de Río Neva. Si no hay una respuesta el día de hoy por parte de la Secretaría de Gobernación, mañana nuevamente a las 7 de la mañana estaremos aquí en estos 2 edificios, y el jueves toda la base de los trabajadores iremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a entregar un documento sobre los procesos legales que están en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y también en el Tribunal Segundo de Circuito en materia laboral, donde estamos muy pendientes de que se resuelva un amparo directo que promovió el sindicato para la acumulación de los 2 juicios, tanto la demanda del SAE como la demanda que presentó el sindicato. Exigimos que el Poder Judicial, en el marco de lo que establece la ley, acumule los expedientes, los ampare, que resuelva el amparo a favor de los trabajadores, para que la Junta resuelva, una vez que analice todo el fondo
del conflicto, que es el despido injustificado, la sustitución patronal, la terminación de las relaciones individuales y colectivas, los tratados internacionales y los derechos humanos. Hoy la Junta Federal tiene la obligación de revisar todos estos puntos. Por eso vamos a acudir el día jueves a las 10 de la mañana, de manera multitudinaria, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregarle un documento a los ministros de la Corte, recordándoles que ellos en la sentencia de julio del 2010 dijeron que si bien es cierto el decreto es constitucional, los derechos de los trabajadores quedan salvaguardados, y ellos mismos sentenciaron que esos derechos hay que hacerlos valer en la instancia correspondiente. Mañana por la tarde una comisión del Comité Central del Sindicato va a ingresar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje y en contra del propio Tribunal Segundo de Circuito en materia laboral, para que la Comisión Nacional revise desde el punto de vista de los derechos humanos todo el proceso que se ha venido litigando tanto en la Junta como en el Tribunal y se cumpla lo que ya está establecido a rango constitucional. Tenemos estas actividades, las siguientes actividades que vamos a desarrollar tiene que ver con una movilización el próximo lunes, muy temprano, a las 7 de la mañana también, y el día 16 de marzo estamos convocando a una movilización nacional donde estamos invitando a sindicatos solidarios con el conflicto, el Sindicato Mexicano de Electricistas, para una movilización del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo a las 4 de la tarde. Pues este es en términos muy generales lo que demanda el Sindicato Mexicano de Electricistas: la reinstalación de los 16.599 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación, la libertad de nuestros 12 compañeros presos políticos y la solución de todas las prestaciones que están pendientes de pagarse a trabajadores y jubilados. Por su atención, muchas gracias. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas, si hay por parte de los periodistas que están aquí pendientes. Agradecerles su presencia. Estas acciones se toman a raíz de que no han tenido respuesta en la acercamiento de gobernación, o por qué Sí, estas acciones es por la falta de respuesta a las demandas del sindicato que están firmadas en documentos. Concluimos la presentación de distintas alternativas de solución. Se estableció en la última reunión de que de las 4 propuestas que había en la mesa se iba a alcanzar una solución al conflicto. La última propuesta que hicieron fue de 500 trabajadores reinstalados en CFE y los demás de contratistas, lo cual fue rechazado. La semana pasada no hubo ninguna convocatoria de la Secretaría de Gobernación a la solución del conflicto, y hoy tomamos la determinación de hacernos presentes aquí en las instalaciones de CFE, porque ellos son los que administran la infraestructura donde corresponden nuestros trabajos como trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces el llamado es para que de una vez por todas el gobierno de Felipe Calderón, que fue el que generó este conflicto, resuelva en marco al derecho que nos corresponde a los trabajadores. Martín, ¿seguirá Marcelo Ebrard intercediendo entre el SME y la Secretaría de Gobernación, o ya sería solamente el SME junto con la Secretaría de Gobernación? Pues el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha firmado las propias minutas, y en tanto no se resuelva el conflicto tiene una participación importante en la mesa. Hacemos el llamado al jefe de gobierno para que también pues, con la Secretaría de Gobernación intervenga a fin de que se resuelva de fondo, porque vamos a continuar con las movilizaciones. Entonces sí lo señalamos categóricamente. Entre ellos están los procesos a nuestros compañeros que están en la cárcel, y los testigos del gobierno federal son los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Falta un policía que vaya a las audiencias para que se cierre la instrucción y nuestros compañeros puedan estar ya en libertad.
preguntarte cómo va el asunto de la propuesta en la Cámara de Diputados para crear esta empresa que dé servicio en la zona centro, tomando en cuenta que ya están por de salida estos diputados, no hubo una respuesta como ustedes esperaban. Sí, señalar que dados los datos que hoy son muy relevantes, la empresa que debieron de haber extinguido era Comisión Federal de Electricidad, no Luz y Fuerza del Centro. Cabe mencionar que hoy hay un dato de pérdida de más de 17,000 millones de pesos de Comisión Federal de Electricidad, y las pérdidas son principalmente en la zona centro del país. ¿A qué se deben? A que no han podido cobrar el suministro de energía eléctrica. Del 2009 a la fecha empezaron a estimar lecturas, no hay un control para los propios pagos, traen una cartera vencida de más del 40%, hay usuarios que se están amparando porque no hicieron ningún contrato con la CFE, hay empresarios que se están amparando, hay municipios que no están pagando, hay organismos operadores de agua que lo mismo no están pagando. Y además le están cobrando, a los que pagan, le están cobrando sin el subsidio. Entonces hay muchísimas pérdidas. Y vemos muy lamentable que pase esto en el país, que el Congreso de la Unión no resuelva estos asuntos que son de interés nacional. Este año, por ejemplo, traemos aquí el documento del convenio que firmó el SAE con Comisión Federal de Electricidad para entregar la infraestructura en comodato por 3 años. Ese convenio en comodato lo firmó Néstor Moreno Díaz y se vence en agosto de este año el convenio. Después, ¿qué va a pasar con la infraestructura cuando los propios argumentos de CFE dice que ellos no pueden ser patrón de los trabajadores del SME, puesto que la infraestructura nada más se las prestaron por 3 años, que la infraestructura de Luz y Fuerza no se ha integrado al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad? Y eso habla en los propios documentos de la defensa que ha hecho la CFE en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Por eso la exigencia al Congreso de la Unión para que esta iniciativa la reactiven. Sí la pueden sacar, si hubiera voluntad política de resolver el conflicto de fondo. Esa iniciativa, ¿cuál es el estatus? Después de que hizo varios intentos los legisladores del PAN para que fuera desechada, no lo consiguieron. El PRI no se presentó en las reuniones de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y al final se les pasó los tiempos que establece el propio reglamento y la regresaron a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esa iniciativa el año pasado, que estaba entre muchas más que no han sido dictaminadas, la quisieron desechar, pero el PRD la hizo suya. Como una de las prioridades del PRD, la tienen, es la número 5 de las prioridades. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando se venza el plazo del convenio en comodato? ¿Cómo va a quedar esa infraestructura? Y aquí le depara perjuicio también administrativo al SAE, a la Comisión Federal de Electricidad y a todos estos funcionarios que han hecho de mucha opacidad y mucha corrupción sobre el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. La iniciativa está ahí en el Congreso de la Unión para reponer a Luz y Fuerza del Centro con otro organismo público descentralizado como lo establece la propia Constitución. ¿Estará planteando nuevamente hacer un plantón en el Zócalo capitalino? No lo hemos discutido. Lo que sí, vamos a tener un plantón permanente aquí cerca, que es en estas oficinas, que están las otras de CFE, y el día lunes haremos otro plantón en una dependencia que les vamos a decir dónde es. Y la movilización es que traemos el 16 de marzo con otras organizaciones. Pero sí es importante señalar. Vean, esto es parte de lo que hoy sale publicado, que no se menciona mucho, donde dice: en un año las pérdidas en CFE subieron 21.4%.
La empresa eléctrica carga un quebranto de más de 630,000 millones de pesos. En 2011 el número de funcionarios creció en 17.2%, el de empleados 10% y el de obreros solo 9%. Y si ustedes revisan los datos financieros de la CFE, trae una deuda por los propios pidiregas, pasivos laborales, toda la cartera vencida. ¿Y dónde está entonces la empresa de clase mundial que le ofrecieron a través de miles de millones de pesos pagados del erario público en spots publicitarios a la población? Es lo que señalamos nosotros, que además de estas cifras que son desastrosas para una empresa de clase mundial, entonces también traen un conflicto social de miles de trabajadores que fuimos despedidos y hoy somos 16.599 trabajadores que vamos a continuar en la lucha hasta resolver el conflicto derivado de este ilegal decreto de extinción. Por lo pronto, el día de hoy vamos a estar aquí, en estas instalaciones, también en las otras de Comisión Federal de Electricidad, y un mensaje claro al gobierno de Felipe Calderón, que resuelva ya de una vez por todas este conflicto que ellos mismos generaron. Ellos buscaron acabar o aplastar con el sindicato, no pudieron. El sindicato tiene su registro, es el 760, somos un sindicato de industria, somos al servicio del Estado, somos un sindicato que hoy tiene una representación legal. Ellos mismos nos dieron la toma de nota hasta el 2013. Lo único que falta es que nos regrese nuestra fuente de trabajo para que se resuelva este conflicto de fondo. Esa es la información que queríamos darle a ustedes. Si hubiera alguna otra pregunta o agregado algo, ¿tú no quieres agregar algo? Bueno, la nota que saca el periódico de la jornada del día de hoy, donde habla de estas pérdidas de Comisión Federal de Electricidad, por supuesto, que tienen como origen el proceso de la privatización. No son pérdidas nuevas. Si uno consulta los estados financieros auditados, los que aparecen publicados en la página de la Comisión Federal de Electricidad, van a leer ustedes en esos estados financieros que las pérdidas se remontan al año 2000, y aquí hay una serie de implicaciones. El año 2000 es cuando llega este funcionario que estuvo lo mismo con el PRI que con el PAN, me refiero al anterior director Elías Ayub. El año 2000 también es cuando llega Néstor Félix Moreno Díaz, que había sido inhabilitado por parte del gobierno federal por actos probados de corrupción. Elías Ayub, que es su padrino, lo cobija, y ahí está buena parte del fortalecimiento de lo que nosotros llamamos el cártel de Comisión Federal de Electricidad. De esto hay un sinnúmero de pruebas. Increíble que un sujeto de esta naturaleza, a uno lo jubilaron entre honores y el otro lo agarraron nada más para soltarlo y anda prófugo, ya anda tramitando un amparo. Y no va a ser casual, como sucede en México, que cualquier día de estos ande transitando en un lugar público con un amparo, aunque está demostrado con pruebas que son escandalosas, pero que no es solamente eso: el famoso Ferrari, el yate y cuentas bancarias en millones de dólares. Las pérdidas de Comisión Federal de Electricidad se remontan 12 años atrás, tiene que ver con la llegada de estos funcionarios, con el Partido Acción Nacional también, y tiene como sustento el proceso de la privatización. Se han hecho más escandalosas estas pérdidas de Comisión Federal de Electricidad a raíz de que Luz y Fuerza fue declarada extinta por el gobierno federal. Luz y Fuerza era como la caja bote de basura del CFE. Todas las pérdidas las transfería a Luz y Fuerza por la vía de venderle muy cara la energía eléctrica. Hoy, como ya no tiene ese recurso, tiene que aceptar lo que antes era un ingreso, ahora se convierte en una deuda anual por más de 60,000 millones de pesos. Y lo otro que explican estas pérdidas tiene que ver con una empresa que ha sido desnaturalizada, que perdió el objeto con el que nació en 1937. De acuerdo a su acta de fundación, Comisión Federal de Electricidad debe ser una empresa sin propósito de lucro y al servicio del interés general de la nación.
Todo eso ha sido desvirtuado a partir de la privatización y eso es lo que explica también estas pérdidas multimillonarias de Comisión Federal. Dicho de otra forma, para que se entienda, si, como en el caso de Luz y Fuerza del Centro, se le aplica ese mismo criterio sesgado y torcido del gobierno federal que llevó, según él, a extinguir a Luz y Fuerza porque ya no tenía un interés nacional y no era conveniente para la economía nacional, eso estaría ocurriendo en este momento con Comisión Federal de Electricidad, que tiene un pasivo laboral 3 veces superior al pasivo laboral con el que el gobierno de Calderón argumentó que no podía la empresa seguir absorbiendo recursos públicos para el pago de ese pasivo laboral. Y estamos aquí también en protesta ante este cártel llamado de Comisión Federal de Electricidad, pero también para alertar a los trabajadores que están, algunos aquí, los que alcanzaron a entrar, o a lo mejor ya entraron, no sabemos. ¿Por qué? Porque si ellos no se mueven van a correr la misma suerte que le tienen de parada a todos los organismos públicos descentralizados. Llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese Petróleos Mexicanos y por supuesto a Comisión Federal de Electricidad. Si la siguen solapando es porque Comisión Federal de Electricidad, además de un cártel, también es la caja chica del gobierno de Calderón y aquí salen muchos recursos mal habidos que seguramente van a alimentar las campañas de la Chepina, etcétera, etcétera. Y si hubiera alguna otra pregunta por parte de ustedes, y si no, agradecerles su tiempo por cubrir esta rueda de prensa, decirles que el sindicato va a estar aquí de manera permanente en tanto no haya una respuesta por parte del gobierno de Felipe Calderón a través de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias, buen día. Es mucho sindicato, es mucha institución, para un par de pendejos, Lozano y Calderón. Es mucho sindicato, es mucha institución, para un par de pendejos, Lozano y Calderón. Esta lucha, cueste lo que cueste. Y dicen que estamos liquidados. Aquí les demostramos que están equivocados. Y dicen que estamos liquidados. Aquí les demostramos que están equivocados. Solución.